Este es un podcast de Editorial Adverbio. Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y a qué hora escuchen este podcast. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este es el podcast Instrucciones para un cuento. En este podcast, nuestros invitados nos leerán un cuento y darán instrucciones de cómo abordarlo. Hoy nos acompaña Carolina Chávez Oflín, a quien tuve el gusto de conocer por el hecho de haber participado como jurado en el certamen de cuento de El Salvador. Quien amablemente nos invitó fue Crisma Mancilla. Eh, Enviamos un saludo cordial a Crisma desde acá y a la oportunidad también que nos dio de ampliar nuestras fronteras y conocer gente tan agradable como Carolina, quien es doctora en lingüística hispánica y profesora asistente del Kingsburg Community College en la Universidad de Nueva York. Sus principales campos de estudio son la lexicografía crítica, la sociolingüística crítica desde una perspectiva glotopolítica, y es también escritora de cuentos cortos y de vez en cuando confeccionadora de poemas. Bienvenida, Carolina. Mil gracias, Edwin. Yo también quiero agradecerte por tu invitación, por ese y celebrar también ese bonito encuentro que tuvimos siendo jurados de cuento, ¿no? De cuentos para un concurso de El Salvador. Y saludos también a Krishna, claro que sí. Y bueno, no, estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. En las conversaciones que tuvimos por correo electrónico acerca del proyecto, mencionaste un relato de Gabriel García Márquez, uno de mis escritores favoritos, y mencionaste un día de estos. También decías que pudiera ser la posibilidad en determinado momento de leer a una mujer colombiana. Sin embargo, acepté a primeras al Gabo porque realmente este relato del cual me recordé cuando me lo mencionaste, estaba dudoso que fuera de él. Tiene mucho trasfondo, a pesar de su extensión tan corta, realmente tiene mucho trasfondo, muchas conexiones con otras situaciones, como lo vamos a ver en adelante. Y pues si en adelante tenemos otra oportunidad, pues también me gustaría tener representación de una escritora colombiana. A futuro lo podríamos ver. Entonces, ¿qué nos podrías contar de lo que vas a leer? Bueno, en principio quería un poco responder a tu comentario. Fíjate que yo quería una mujer colombiana, pues porque también en este movimiento feminista nos hemos metido en la cabeza que las mujeres entonces tenemos que ocuparnos de pues, leer a otras mujeres, ¿no? Pero entonces también tuve un debate familiar pensando en que tampoco puedo yo reducir ahora mis intereses a lo femenino, ¿no? Y la verdad es que no he explorado mucho la literatura colombiana femenina, aunque sí es una cosa que quiero hacer, claro que sí. Pero cuando yo pienso en cuentos cortos maravillosos, se me vienen a la cabeza dos cuentos, que son Un día de estos, y, y un cuento de Chekhov de un niño que escribe una carta a sus padres. Esos dos cuentos para mí son poderosísimos porque son perfectos en todo sentido. Y este en particular es perfecto en el sentido de que encierra un mundo increíblemente complejo, ¿cierto? En muy poco espacio, pero además es muy político, que es algo que a mí me mueve mucho las fibras de como lectora. Y, y tiene además una lectura feminista, que puede hacerse de él una lectura feminista. Así que, digamos, sacrifiqué un poco el impulso feminista de leer a una mujer, pero creo que se le puede dar un vuelco a eso y puedo al final eh, hacer una lectura feminista de un clásico como Un día de estos de García Márquez. Sí, muy bueno ese comentario porque realmente se puede reducir el canon de lo que estás leyendo y al final, pues no tenemos responsabilidad de que en el pasado no se leyeran tantas mujeres o no escribieran tantas mujeres o no tuvieran la oportunidad de publicar tantas mujeres. Pero con el boom que hay ahorita, esto es formidable.
hay fantástico, hay muchas cosas que se pueden leer y bienvenidas en determinado momento, pero pues como decías, hay que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Redite Caisaris, Caisaris. Ujú. Ahora, con respecto al Gabo, es segunda vez que lo vamos a tener aquí en el podcast. Eh, es inevitable tenerlo de referente, como decía en algún momento, eh, haciendo referencia ya al guiño que le hago a Cortázar con el nombre del podcast. ¿Crees que exista algún tipo de instrucción para leer la obra del Gabo o este cuento en especial? Sí, yo diría que hay que leer línea por línea y saborearla muy bien, porque es que para mí es muy claro que en la literatura de García Márquez y en particular en este cuento, no hay una sola línea que no sea necesaria, es decir, no le sobra ni le falta nada y ninguna línea es una costura ahí simplemente como para hilar el cuento y que no pierda continuidad. No, todo es perfectamente pensado, me parece a mí, o así lo percibo, digamos. Así que una forma de leer a Gabo es definitivamente fijarse en todo detalle, no perderse una sola línea. Todo tiene una implicación literaria, digamos, a la hora de leerlo. Podríamos decirle un cuento muy redondo, muy Es completo, él, ¿verdad? es súper redondo, súper completo, sí, señor. Qué Sí. bien. Entonces, ¿qué te parece si nos lees el cuento? Claro que sí. Bueno, aquí va. Un día de estos de Gabriel García Márquez. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón del resorte y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación. Después de las 8 hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo, de 11 años, lo sacó de la abstracción. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela. Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a una distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. Dice que si estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los ojos terminados, dijo, mejor. Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. Papá, ¿qué? Aún no había cambiado de expresión. Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. Bueno, dijo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de 5 días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Buenos. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial.
Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. Tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Por qué? Porque tiene un absceso. Está bien, dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y lo sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró en las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: Aquí nos paga 20 muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña su dolor que no pudo entender la tortura de sus 5 noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. Séquese las lágrimas. El alcalde lo hizo, estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? Preguntó el dentista. El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica: es la misma vaina. Y ya Gracias. es el cuento. Muy, muy, muy certero. Muy poco diálogo, pero bastante, bastante bien colocado, como decías. Eh, Preparando el podcast, me enteré que este libro de relatos son extensiones de los libros cercanos a este, del general no tiene quien le escriba y La mala hora. Pareciera que son como está de moda decirlo ahora, ¿va? Son spin-off de esos dos libros. Y hay un guiño específico en el coronel no tiene quien le escriba, en donde dice: el coronel levantó la vista, vio al alcalde en el balcón del cuartel en una actitud discursiva. Estaba en calzoncillos y franela, hinchada la mejilla sin afeitar. Ahora que, como decía, que están de moda los spin-off, podemos darnos cuenta que este relato pues no es nada nuevo, sino que está anclado a otra situación. Como escritor pareciera que dentro de lo que estaba escribiendo pensaba que había cosas quizás que podían ir en el libro y las sacó, o las escribía pensando que no estaban, que no cabían en el libro. ¿Qué pensás de esto? Pues sí, la verdad es que me sorprendió esa referencia específica que tú decías porque yo conozco otra que viene de La mala hora. Y es que resulta que en La mala hora hay precisamente una escena casi que idéntica, solo que aquí en La mala hora la conversión es un poco más, la conversación es un poco más extensa. Entonces el alcalde le pregunta incluso que por qué no le pone anestesia y, y el dentista le responde que porque eso no hay para qué poner la anestesia si es un absceso, lo que nos da una pista de la intencionalidad del no poner anestesia, ¿no? Que no se divisa muy bien en este cuento. Pero sí, esa intertextualidad está continuamente pasando por todos los cuentos de García Márquez, que me parece interesantísimo.
Y también el dicho de un día de estos, también es una cosa que se repite en muchas novelas de Márquez, es sensacional, sí. Y, y bueno, me parece una genialidad. Novedad no creo en absoluto, sí. Digamos, novedad ahora no, pero, pero creo que eso lo inventó la literatura, exacto, esa referencialidad continua entre diferentes textos que hace que uno sienta que son un solo texto no, pero que son un universo aparte, ¿no? Que uno puede transitar y que va conociendo, del que va conociendo diferentes escenarios. Muy interesante, sí. Sí, porque al final, como escritor o como lector de algunos escritores, pues se ve que en determinado momento hay cosas que nunca terminaron de cuajar y se quedan ahí, o cosas que no cuajaban en una novela. Yo no soy escritor de novelas, pero he sabido que no cuajan, entonces lo sacan y quedan cuentos perfectos fuera de una novela. Ajá, O como se da, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en El Señor de los Anillos con la nueva serie que salió, que era algo que no lo había tratado muy bien, que estaba en algunas notas y demás, sí. pero que sin eso no hubiera podido construir todo lo que es después, porque al final dentro del mundo, dentro del universo de un escritor, normalmente siempre hay un hilo conductor, aunque no se quiera. No sé qué Ujú. pienses de eso. Sí, pues hay, por lo menos en Gabo hay, si no un hilo conductor, sí un universo, no es paralelo, porque es que es muy, muy colombiano, lo siente uno muy cercano si se siente uno colombiano, pero sí hay un universo con lógica propia, pues con sentido propio, que tiene vida propia. Em, y claro, ahora que comentas esto de que estas escenas de pronto no cuajaron en determinado texto, pero pueden llegar a hacerse mucho más sólidas en otro texto, pues no sé si lo pensó así Gabo, pero sí que veo que en esta, no sé, en este recurrir una y otra vez a unos mismos paradigmas de personajes, por ejemplo, em, y recrearlos en situaciones también similares, pues sí que puede haber, no sé si un olvido tal vez más bien de que Gabo ya se había referido a ese prototipo de personaje de pueblo, o una intención como la que tú dices de darle más sustancia en determinados momentos que en otros. Fíjate, no había pensado en eso, me pones a pensar bastante en eso, Edwin, no lo había pensado en esos términos, pero me parece muy interesante. Pero no sé si es así, no sé si es como unas ganas de hacerle cobrar más espacio en otras, porque fíjate que aquí hay falta un ingrediente, un tercer ingrediente importantísimo en la triangulación que siempre hace Gabo y es el cura. El cura hace falta en este escenario y el cura siempre está en la triada que propone Gabo de el poder, digamos, estatal, el poder de la iglesia y el obrero, ¿no? Y el pueblo raso. Y, y aquí falta el cura, eso es muy interesante. En la mala hora no, en la mala hora el cura va, es un papel protagonista, Sí, y eso importante. que mencionas es bien poblerino, bien latinoamericano. Cuentan un tío, Luis Gustavo Osorio, saludos desde acá. Él es farmacéutico y dice que estaban jugando naipe en la sacristía, él, el alcalde y el cura. Y que entró Monseñor y les dijo, bueno, aquí un golpe de estado o algo va a suceder porque Cabal está. Exacto, sí, señor, sí. Entonces sí, sí, tiene razón. Habría un tópico ahí normal que Ujú. faltaría. Sin embargo, veo la arista del abuso de autoridad, que normalmente está muy presente en la literatura o en el registro de Gabo y también en Latinoamérica. ¿Crees que todavía nos retrata como latinoamericanos eso en los pueblos o a nivel general, el abuso de autoridad que está bien establecido, máxime al final, bueno, tanto al final como al inicio con la amenaza de que si no lo atendía le pegaba un tiro, ¿no? Sí, pues yo creo que indudablemente sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que esas figuras estereotipadas del mundo garciamarquiano no son necesariamente las mismas, es decir, han mutado. Han mutado ahora en el narcotraficante que adquiere poder,
en el político corrupto que es dueño de medio país, como en el caso de Colombia, por ejemplo, em, y incluso en personajes de la vida, de la vida, no, más bien de la vida del pueblo, pues que también generan una cierta resistencia, pero no son necesariamente un personaje paradigmático de la clase obrera, ¿no? Pero yo creo que sí, que simplemente mutan, pero que esta cosa se repite una y otra vez en nuestra historia latinoamericana y en nuestras narrativas e idiosincrasias, indudablemente, sí. Por eso creo que es muy vigente el cuento y siempre encuentra uno ahí como, ¿no? Como una forma de comentarlo una y otra vez y disfrutarlo incluso ahora y en muchas fechas futuras. Otra arista que me parece muy curiosa, quizás ahora no se pueda dar tanto, pero es la situación de los oficios. Normalmente va a haber personas en los pueblos a las que se les respeta bastante por el oficio, que son muy emblemáticas por lo mismo. Me refiero otra vez a mi propia historia. Cuentan que cuando fue el funeral de mi abuelo, que era el farmacéutico del pueblo, eran cuadras de gente y demás, por lo que había hecho, pero también tiene mucho que ver aquí en, de alguna forma entiendo, o quizás por la lectura estoy permeado en este sentido, que el dentista tampoco era un dentista pues graduado, sino que era un mecánico dental que le llamaban en aquellos tiempos que todavía existen en la República, en algunas repúblicas, por lo menos aquí en Guatemala, que básicamente hacen eso, son mecánicos dental, no tienen mayor entrenamiento, sino que saben sacar muelas y saben poner coronas de oro y situaciones de esas. Me llama mucho la atención el retratar a alguien con ese oficio. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que es importante que el cuento retrate, primero, que hay una, digamos, una crisis en el sistema educativo, porque no cuadramos muy bien qué época es, ¿no? Pero esta precariedad del oficio del dentista y además que no se nos aclare que no tiene ningún título, pues ya nos habla, ¿no? De un sistema educativo al que la gente no tiene acceso, no obstante tienen un saber. Y eso es una cosa que se valora mucho en la literatura de Gabriel García Márquez y en nuestros pueblos, ¿no? Latinoamericanos. Y, y ese saber, aunque insignificante, frente pues al poder de este patriarca que es el alcalde, es necesario, ¿no? Es decir, puede generar una resistencia y puedes en últimas generar pues una forma de violencia, también una forma de oposición a ese gran poder. Entonces yo creo que es una como más bien un guiño a los saberes populares que también significan una, una disidencia, si quieres, una alternativa a la obediencia y al subordinamiento de quienes en el pueblo ocupan instancias que no son necesariamente las del poder estatal. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, y muchas veces, no sé si te parece, en determinado momento, este tipo de personas o personajes que tienen un conocimiento, un saber o un oficio, son las que generan un quiebre o una punto de inflexión en las historias de los pueblos, que en determinado momento pueden llevar a la disidencia, a la resistencia, a la educación del pueblo o a darle al pueblo una vida mejor, o que han tenido oportunidad de salir y aprender un oficio y regresar al pueblo, o que han visto la oportunidad de tener un oficio e ir a buscar algún lugar donde no exista y enquistarse en el pueblo y ser parte de él. También ese juego creo que se da mucho todavía en estos tiempos, ¿no? Ujú, absolutamente. Y fíjate que el quiebre del que hablas está precisamente en que el alcalde espera 5 días. O sea, cuando ya la cosa no tiene otra alternativa que ir a someterse a este personaje cuyo saber no es, cuyo poder no se equipara en ningún sentido al de él. Sí, por supuesto que son esos pequeños saberes los que generan quiebres y resquebrajan estas dinámicas de poder tan tradicionalmente tan bien plantadas y que parecen muy sólidas y pues no. Mm.
Otra cosa muy interesante son los diálogos, o sea, son muy certeros, muy parcos, bien colocados y son pues absolutamente redondos, como hablábamos desde el inicio. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué sección te gusta más de los diálogos como para poder resaltarlo, rescatarlo? Me gustan mucho de los diálogos, lo mínimos que son, ¿no? Son una respuesta siempre corta, contundente. Me gusta mucho cómo el niño lleva y trae. Me parece interesantísimo eso, porque ese niño también juega un papel trascendental, ¿no? En en el cuento, porque está aprendiendo cómo funciona la política de este lugar y está aprendiendo a mentir descaradamente, ¿no? Y está aprendiendo a cuándo también guardar silencio y a desaparecer cuando es necesario. Es una cosa interesantísima. Entonces, de esto me gusta, mm, sí, la sequedad de los diálogos que comunican tanta información, me parece sorprendente. Y además de los diálogos, por supuesto, me gusta mucho la recreación de la cotidianidad y en ese sentido, cómo se normaliza la violencia, ¿no? Se abre un cajón y se ve un revólver, se, se saca la muela sabiendo que se va a generar un olor, pero con toda la parsimonia, el otro lo amenaza de muerte y él tranquilamente se acomoda. La violencia es una cosa de todos los días y está tan normalizada que los diálogos lo comunican, pero también los movimientos de los personajes. La tranquilidad como si no pasara nada, los gallinazos comunicando que hay muertes diarias y que por eso están rondando por ahí, la araña comunicando que hay una red de poder, ¿no? Y que todo cae en esa red, que al final el cuento es también una red, todo me gusta, este cuento todo me gusta. Sí, hay mucha ironía, mucha Mm, amenaza, bastante violencia eh, sub- subyacente, no está exacto, no es una cosa no obvia, está la violencia totalmente dicha, pero está subyacente en los hechos, en los actos y en el diálogo, ¿no? exacto. Me encanta Sí, también que no se repita un día de estos en el cuento, que el título por sí mismo prometa la venganza sin que haya necesidad de repetir la promesa de la venganza, un día de estos en otra parte del cuento. Eso me parece una genialidad. sí, aquí es una de las cosas en cuanto a los relatos, el título es parte del relato. Sin el título puede que no se generara el contexto completo. Y por ahí leí que al final el título, un día de estos, es un dicho muy colombiano, ¿no? De alguna forma. Fíjate que sí, yo no lo había pensado como un dicho muy colombiano, y eso que me interesa mucho la fraseología colombiana, y no había pensado yo que fuera un dicho muy común, pero luego fui pensando que sí es parte, no necesariamente, digamos, enunciado como un día, ya verás un día de estos, ¿no? Sino que, pero sí hay en nuestra idiosincrasia una promesa de resarcimiento que continuamente está en nuestra historia. Fíjate cómo se hizo de famoso ese cuento de Escobar anotando en una libretica la gente a la que un día de estos le iba a hacer un daño. Y eso es muy nuestro. O sea, yo podría decir que una frase que tampoco se repite mucho en la fraseología colombiana, pero que sí forma parte de nuestra, y vuelvo a lo colombiano continuamente, discúlpame porque es mi referente No, inevitable. hombre, de eso se trata, de Sí. enriquecer con otras latitudes, ¿no? Entonces, la frase que sí se repite, aunque no de esta manera, pero que puede reemplazar un día esto, sería, la venganza es un plato que se sirve bien frío, porque es Sí, esto finalmente, ¿no? Es la promesa de una redención, pero una redención con sevicia, que va a generarme el placer, digamos, del sufrimiento del otro. Y entonces un día esto sí se repite, pero no como no es que uno en Colombia diga mucho, eso es ya verás un día de estos, no, pero sí está en nuestra mentalidad que hay que esperar a- para, para la venganza, para cobrar, pues hay que tener mucha calma, pensar en frío para ejecutar después un plan de resarcimiento. sí. Ahora que lo mencionas, no estaba en lo que
le íbamos a platicar, pero ya que sacas a colación mucho esto de lo de Pablo, me genera mucha curiosidad, es algo que no me llama la atención, pero me genera mucha curiosidad el culto al poder que hay alrededor de las narcoseries o de las vidas de los narcotraficantes, que al final es lo que decías, si lo pensamos bien, de que en lugar de que fueran las figuras normales, que es lo que estamos viendo en este cuento, se están generando otras aristas de poder y que al final eso es lo que creo que llama la atención. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esa transformación del culto al narco? Pues fíjate que de alguna manera no entiendo, puedo encontrar una explicación a ese culto al narco, y es que en Colombia hemos siempre cultivado esta idea de que hablamos el mejor español del mundo, de que fuimos latina suramericana, de que nuestros gramáticos fueron los que durante el siglo XIX, ¿no? E inicios del XX fueron los que manejaban el poder, y todo aquel que no, que estuviera por fuera de esa comunidad letrada, para decirlo en términos de Anderson, entonces no podían ostentar el poder. Entonces, una vez el poder sea, la gente que no habla tan bien, digamos, que no tiene acceso a esa educación de élite, consigue de alguna manera desviar el poder o acceder al poder de una forma que, bueno, que le garantice participación y que además le da validez o sea, que dignifica de alguna manera, porque eso fue lo que hizo Escobar, ¿no? Le propició a la gente cosas que el Estado no le daba canchas de fútbol, les daba comida, bueno, cosas, necesidades que el Estado debía cubrir y que no hacía. De modo que yo entiendo el culto a lo narco, no lo justifico, lo que quiero decir es que entiendo que hay una explicación y que tiene que ver con el acceso a la letra, con la negación del poder para quienes no tenían acceso a la letra. Ahora, es mucho más contemporáneo, por supuesto, porque esto es el siglo XX, pero fíjate que Escobar también aprendía con su amante periodista a hablar bien, porque era parte de lo que le delataba su clase, que estaba por fuera de la élite. Y entre los narcotraficantes también tienen estatus sociales, ¿no? Pueden tener todos mucho dinero, pero se les nota entre ellos saben quién tiene más clase que el otro, digamos, en términos de élite, de pertenencia a una élite. Y bueno, y pues a mí me parece que es una pena que cobre tanta importancia en la televisión y en la literatura, pero también entiendo que la literatura responde de alguna manera a lo que el mundo recrea, a lo que el mundo, sí, o sea, recrea lo que el mundo, no sé, deja ver. Entonces es inevitable que esté colado por esos temas, pero a mí tampoco me interesa mucho, pero sí me interesa, Se me vuelve un nutre. registro sí, se vuelve un registro de los tiempos al final, porque eso es una de las tareas de la literatura, sin que sea algo que tenga que suceder, pero es lo que puede suceder, porque en Ujú. determinado momento algo va, como ahora, si hablamos de un cuento, o como los cuentos que hablábamos para lo del concurso, había mucha situación ahí de registro de lo normal, de lo cotidiano, de la pandemia y de ese tipo de situaciones que al final pues viene siendo la literatura un registro. Desde ese punto de vista lo entiendo y lo comprendo yo, aunque no lo celebro, como dices, ¿no? Ahora, regresando a la historia, em, ¿qué crees si sacáramos las referencias de los dos libros, del anterior y el posterior? ¿Qué te imaginas que sucedió antes y después del cuento? Ya, pues inevitablemente me inclino por un evento histórico, ¿no? García Márquez es un escritor muy, muy comprometido políticamente y que estaba también muy, digamos, empapado del tema de la guerra de los 1000 días. Por eso, por ejemplo, el Aureliano Buendía es también el general Uribe Uribe, ¿no? Que era un participante de la guerra de los 1000 días. Entonces, me queda un poco inevitable, no, me es un poco inevitable no pensar en la guerra de los 1000 días y en los muertos que generó el conflicto, bueno, todas estas guerras civiles que hubo en Colombia, pero además
el conflicto eterno entre liberales y conservadores. Y, y bueno, y también la época de la violencia misma que contaba que era una y otra vez un conteo de muertos por parte de muertos liberales por parte de las élites conservadoras, ¿no? Así que algo tuvo que haber allí, algún conflicto, algún episodio, porque además Gabo es periodista, algún episodio que inspirara este cuento, digamos, que diera lugar a este, a esta escena que se repite. Además, el hecho de que se repitan diferentes textos me parece que es muy diciente porque quiere decir que es una escena que se repitió en las guerras civiles, que vino después durante la hegemonía conservadora y luego después en la época de la violencia. Es decir, es una referencia eterna del conflicto colombiano. Algo que lo debe haber marcado mucho y que, como hablábamos, un punto de inflexión, pero registrarlo per se es lo que pareciera que le llamó la atención. Otro punto que quisiera tratar, que me parece muy interesante, es la relación de padre e hijo. Ujú. Hablabas del hecho de que el niño está aprendiendo a mentir, y la relación es muy a la antigua, es decir, bastante déspota de alguna forma, muy seca. Se me semeja de aquellos padres que nunca aprendieron ni siquiera a abrazar a un hijo, a demostrar cariño, pero era como los construyeron, como los fabricaron dentro de la forma en que las épocas decían. ¿Qué pensás de esa relación entre el dentista y el hijo? Y vamos llegando a la lectura feminista de este cuento. Claro, la relación es distante. Fíjate que siempre es distante y es irresponsable, pues, con relación a lo que se le está enseñando al hijo, ¿no? Pero esto visto, pues, desde el siglo XXI. Pero lo interesante es que todo el mundo, las muchas lecturas, digamos, ponen al dentista como el héroe de la historia. Y esto me encanta, la relación con el hijo me encanta porque lo humaniza, lo baja de esa pedestal y lo hace imperfecto, digamos, a los ojos del lector. Porque es que el hombre es indiferente al hecho de que el niño esté escuchando, como que le sirva de lleva y traen a estos dos personajes y que además esté comunicando violencia en los mensajes, ¿no? Dice mi papá dice el alcalde que si no lo atiendes te pega un tiro y que el muchacho diga esto con toda naturalidad, como que es una cosa que se repite siempre y que bueno, que es parte de la vida y que tiene que asumir y que no hay nadie que lo proteja de eso, ¿no? Y que no va a ser el padre. Entonces yo me pregunto, ahí voy preguntando, bueno, ¿y dónde están las mujeres en este cuento? Porque el hombre está completamente desentendido de la crianza del niño porque está dedicado desde las 8 de la mañana, desde las 6 de la mañana creo, si recuerdo bien, a su consultorio. Y el niño se desaparece. Y eso es muy diciente porque es que los niños no desaparecen, ¿no? Se van, algo están haciendo. Y entonces me parece muy interesante eso, como la distancia, el desentendimiento del padre del hijo, porque comunica algo. ¿Hay mujeres allí? ¿Hay alguien ocupándose de la crianza del niño? Eh, no sé, no se sabe. Sí, es como que algo que se quisiera saber o que se necesitaría saber, pero no está descrito, ni dibujado, ni siquiera insinuado. Muy como pudiéramos decir, un niño muy a lo silvestre, ¿verdad? Sí, señor, exacto. Eh, a Sí. lo que de Dios, y al final los niños crecen fuera, se crían fuera, hasta que pueden formarse como hombres y pueden pasar a ser parte del mecanismo a futuro de lo que estamos viendo. Sí, Ujú. Y no muy buena obstante lectura esa. obediente, ¿no? Se le está Exacto. enseñando el mandato masculino, pero además, y el muchacho es obediente a ese mandato. Pero sí, pero Sí, silvestre es, nadie está haciendo, no sabemos quién se hace cargo. exacto. Y es lo que es y no hay de otra situación, porque al final el jefe de familia es el que dicta, dice y domina, y no hay ningún otro tipo de lectura, participación o pues ni siquiera una aparición velada en ese sentido. Y muchas veces
aún en estos días eso sucede. No es algo que podamos decir que solo pasó en este relato y en estas épocas, indistintamente donde querramos colocarlo, que lo pongamos en Colombia, que lo pongamos en Guatemala, que lo pongamos en El Salvador, en cualquier parte de Latinoamérica, porque no puedo hablar por otras latitudes, no tengo mucho conocimiento en cuanto a cómo eran los tiempos, pero en estas latitudes sí creo que era algo común tener ese tipo de relaciones. Aunque en las películas podríamos decir que en Europa pudo haber sucedido lo mismo, pero pues de cierto no lo sé, ¿verdad? Ujú. Y no es insignificante que el niño tenga 11 años, ¿no? Que ya tiene una edad en la que puede que comprender, digamos. No es un niño chiquito que repite porque repite, no. Esto es un niño que ya tiene capacidad de entendimiento y que entonces ahí va Sí, comenzando su vida como heredero de estos mandatos, de estas de lógicas. estos mandatos, de esta violencia, ya no es un lorito, como decimos acá, que solo repite Exactamente. palabras, sino que ya hay un pensamiento del trasfondo de esto. Eh, Ujú. Luego de todo este interrogatorio que te he hecho, que me ha fascinado lo que hemos platicado, hay cosas que yo no había pensado. Y al final esto es lo que busco, generar un poquito más de ideas para generar la inquietud de leer. Ujú. ¿Qué me faltó en este interrogatorio? ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Vale, pero antes te respondo a eso, yo también, para mí también ha sido interesantísimo y también he reparado en cosas que no había pensado, fíjate. Creo que te faltó, no te faltó, simplemente creo que no hubo tiempo para, para que me preguntaras, me hubiera gustado que me preguntaras por la lectura feminista, ¿no? Pero ya era más que anunciada, como dice el título del libro, de la novela corta de Gao. Una pregunta, historia, como crónica de una pregunta anunciada. Y sería esa, como ¿dónde está la lectura feminista de este texto, no? Y si quieres te la respondo, Sí, que creo claro, que es por mejor favor, momento. de eso se trata. Y te voy a decir dónde está, a mi modo de ver. Y está en la absoluta anulación, en la ausencia eh, y como descarada de las mujeres en la escena política. Porque ahora ya en el siglo XXI, pues hablamos de la economía del cuidado, ¿no? De quién está cuidando al niño, de quién cuida la casa, bueno, en fin. Pero resulta que lo que permite que los hombres se dediquen a la política, al discernimiento de la política y se distraigan en eso, es que hay una mujer pendiente del niño, de que el señor tenga los instrumentos del consultorio dentista perfectamente acomodado. Bueno, o sea, hay mujeres en este mundo y por omisión sabemos de ellas, pues. Es decir, lo que me llama la atención de este cuento es que no es que no admita una lectura feminista porque no hay mujeres, no, todo lo contrario. Es por omisión que a nosotros nos corresponde preguntarnos dónde están las mujeres de esta sociedad que no participa de la política, ¿no? Y por qué, y por qué los hombres sí pueden darse el lujo de participar políticamente, de tener opiniones políticas cuando las otras están absolutamente silenciadas. Y es una pregunta que hay que hacer el cuento que no se sabe cómo se responda, pero es necesario hacérsela. Sí, en la manera en que hagamos este tipo de preguntas es que podemos entender dónde estamos, cómo estamos y las posibles lecturas que se le pueden dar a un montón de situaciones. Porque efectivamente es algo que platicábamos, que está en el trasfondo, que no se dice que es una lectura feminista descaradamente, como lo has dicho, pero que sí está a la luz, que si uno pone a indagar y levantar las piedras debajo de cada uno de los diálogos y de cada una de las escenas, pues se pregunta. eh, y no es porque en determinado momento, pues qué sé yo, sobrara la mujer en determinado momento para la construcción del relato, sino porque el círculo normal o la vía normal de, de la tensión de la política, de lo que estaba sucediendo, pues va a suceder, como hablamos, de una persona que determinadamente tiene una posición, un oficio dentro del pueblo, y la otra persona que está ejerciendo el poder. Y muchas veces dentro de todos estos relatos,
aparecen las mujeres o desaparecen las mujeres, pero están subyacentes tejiendo detrás de todo el telón de lo que está pasando. Eh, No quisiera decir como utilería, pero Mm, sí quisiera decir como una situación que está pasando común al día de hoy, de que está ujú, detrás de todo esto. La famosa exactamente. frase de que detrás de todo hombre existe una mujer, pero al final si nos damos cuenta y vamos a las historias, como yo le he dicho en determinado momento a mis hijos, a mis hijas, siempre va a haber alguien, y dense cuenta, les digo yo cuando vemos algo, dense cuenta que el punto de inflexión lo está dando la mujer, porque es Ujú, el que la que le mete cabeza a ujú. fulano, o Sí, sí, pasa sí. esto, El o la puma que de se hierro. da cuenta de atrás, porque nosotros los hombres somos tan limitados que hay muchas cosas que no vemos, Ujú. ¿verdad? Pero sí, me gusta ese punto, es algo que yo no lo hubiera visto, pero gracias por haberlo hecho hecho oportunidad de comentarlo. Pues nada, Carolina, un placer de haber compartido. Te agradezco la el haber aceptado participar en esto. Ha sido una charla muy buena y, pues, invitado cualquiera que quiera participar. Ya saben, ahí estamos en las redes sociales para que nos digan, y nos pidan que logremos tener algún acercamiento y muy agradecido con la charla y que hayas aceptado. A ti, Edwin, muchas gracias. Me gustó muchísimo pues muy halagador porque me encanta tu podcast. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Chao.